Buenos días, doctora Pamela Bonfiglio, ¿cómo estás? Buen día. Gracias Bien, por atendernos. de nada. Bueno, Pamela, estamos cerrando la semana y ha habido novedades con respecto al COVID-19. Quisiera que nos amplíes un poco la información, cómo estamos, cuáles son las nuevas informaciones que se manejan desde el punto de vista epidemiológico en Chañar en función de esto. Mira, la realidad es que veníamos bien, llegamos a 0 casos activos, con 2 semanitas aproximadamente de bastante tranquilidad y de gente sin síntomas respiratorios, de pacientes sin síntomas respiratorios y con bastantes pacientes con síntomas gastrointestinales a los cuales se los hisopó y todos dieron negativo, porque como la patología puede dar síntomas gastrointestinales también, se sospechaba. Claro. Pero por suerte dieron todos negativos hasta el fin de la semana pasada, que arrancó otra vez a haber casos respiratorios, y bueno, de los cuales a la mayoría que se los hisopó dieron todos positivos, o sea que hay una reactivación de los casos. Tenemos un paciente internado en el hospital donde se le hizo el hisopado y es negativo, pero sospechamos que puede llegar a ser porque se hizo muy pronto, a lo cual se le va a repetir. Claro. No tenemos bien en claro si es un cuadro de COVID o no, si bien se le está haciendo todo para eso y la paciente está bien. Pero bueno, al día de hoy llevamos 13 casos positivos, 2 por nexo epidemiológico y 11 por hisopado, con 8 negativos de los cuales, y no tengo el dato exacto de la gente que está aislada por contacto estrecho por los casos positivos, porque bueno, va a salir más tarde y todavía no está listo al día de hoy, pero bastante gente aislada también. Así que bueno, volvimos, esperemos que no sea la misma oleada ni cantidad de gente que tuvimos hace un mes atrás, pero la realidad es que hay una reactivación de casos. 11 positivos y 2 por nexo. 3 en total. 3 en Desde total. el miércoles pasado, a este jueves. Bien. O sea, en una semana 13 positivos. Es un número bastante importante y preocupante. Hay que ir viendo, digamos, a medida que pasen los días. Yo lo que sí vi es una relajación importante en la gente y el volver a la vida normal por completo en estas últimas semanas, de lo cual, digamos, no se debe, no es que no se pueda, sino que no se debe volver a la vida normal por completo, porque no estamos en normalidad todavía. Exacto. ¿Vos notás cuál es la evolución de estos casos positivos, Pamela? ¿Están en sus casas, aislados, haciendo este periodo de cuarentena, pero en buenas condiciones? ¿Cómo notás un poco la evolución? Sí, salvo esta paciente que es que está internada, que no hasta ahora es negativo el hisopado y se va a repetir porque ya te digo, con la clínica se hizo el hisopado muy tempranamente, pero como se hisopaban otros pacientes, nos pareció prudencial a mí y a mis compañeras tomar la decisión de hisoparla. La paciente ahora está estable, en buen estado, en un estado general bueno. Hubo otro paciente que se internó con neumopatía y se dio de alta, internado, de alta de internación, no de alta epidemiológica. Exacto. Que siguió en su domicilio y que evolucionó bien. El resto están en su domicilio. Lo que estamos viendo es que es en gente más joven. Bien. Salvo 2 pacientes que son adultos de 50 y pico de años. El resto son gente de entre 20 y 40 años. Entonces, el riesgo a los de 20, 40, lo más probable es que lo pasen de la mejor manera posible, pero bueno, es cuidar, seguir machacando en cuidar a los adultos mayores, que son los que más se complican.
y que lo que no queremos es volver a tener lo que tuvimos a fines de agosto, que era la sala de internación llena, con pacientes que había que derivar porque no respondían a la medicación que le teníamos y que podíamos hacerle acá, pacientes que se fueron y no volvieron. Entonces, seguir cuidándonos y no relajarse porque no pasó esto. Vamos a tener estas oscilaciones de casos positivos en semanas, tener activos 10, 11, semanas que no vamos a tener nada. Lo que hay que tratar de mantener es esto, o sea, a lo mejor caso cero no lleguemos en unas cuantas semanas, pero mantener el número de casos menor posible y evitar las complicaciones para seguir transitándolo hasta que tengamos vacuna el año que viene. Seguro. Pamela, yo mientras hablabas pensaba que es importante el rol también de las personas que están aisladas, que tienen un rol importante, que tienen que cumplir con ese aislamiento, porque eso permite también cortar esa transmisión. O sea, es una barrera importantísima, más allá que no tengan el virus, pero el aislamiento permite un posible. Entonces yo creo que sabemos que el paciente que está con COVID tiene que tener el aislamiento de 14 días y ver la evolución, pero aquellos que están aislados por haber sido nexo del primer círculo, del segundo, del tercero, sin ningún síntoma, es fundamental que cumplan ese aislamiento también, porque es muy preventivo y ayuda mucho a que no haya una propagación o una proliferación en los tiempos que necesita el virus para manifestarse, ¿no? De asintomático a tener síntomas. Sí, el paciente que es positivo, bueno, obviamente se aísla. El paciente que es contacto estrecho de un positivo, por más que se hisope y el hisopado le dé negativo, puede estar con baja carga viral en fosas nasales y ser negativo, pero estar incubando la enfermedad. Entonces a nadie se lo va a perseguir con la policía porque no podemos. La realidad es que si son muchos la policía es imposible, pero ahí va por la responsabilidad de cada uno. Que si vos estás aislado no es salir ni a la vereda, no salgo a atender la puerta si viene alguien, nada, aislados de la puerta de tu casa para adentro, lo que cada uno pueda hacer. Yo sé que no es fácil, pero bueno, o sea, son las reglas que hay que correr en estos tiempos, esa es la realidad, porque si uno anda por todos lados, yo no tengo nada, no sabes si no tenés nada, si vos fuiste contacto estrecho de un positivo, puede que no tengas nada, pero puede que lo tengas en unos días y cuando hagas síntomas y estuviste por todos lados, la realidad es que pudiste haber contagiado a mucha gente. Bien. Entonces eso va por la responsabilidad de cada uno también. Uno da la indicación, pero no puede perseguir a la gente y pararse en la puerta de cada casa. Entonces uno tiene que también, los pacientes tienen que ser responsables de la situación que les tocó vivir y aislarse. Y bueno, total, los certificados de aislamiento están, los certificados de alta por COVID están, y el que es dependiente de un trabajo, a nadie le va a pasar nada, digamos, si el empleador es coherente, a nadie le va a pasar nada ni va a perder su trabajo. Es una situación de salud y la salud ante todo. Seguro. Bueno, es importante saber que tenemos ese número, que esperemos que se mantenga, que no se amplíe, que puedan superar la situación de estos pacientes que están en este momento positivos y también que no evolucionen los que están aislados y para que puedan tener una vida normal. Pero también volver a lo del primer día, ¿no? El barbijo, el lavado de manos, el distanciamiento social, tratar de ser responsables en las reuniones, cuando hacemos esas reuniones de que no sean multitudinarias. Bueno, todo un tema que se está debatiendo ahora, casualmente el presidente comunal habló sobre eso hoy en la nota para ver cómo canalizar o resolver todo esto que sabemos que por ahí sucede, pero vamos a tener que acostumbrarnos a tener estos picos, ¿no es cierto?, de pacientes positivos, mesetas de una semana, 2 semanas, ojalá tengamos muchas semanas de meseta y que haya una cierta tranquilidad
porque también tiene que ver con el sistema de salud, ¿no es cierto? Si esto se repica en todos los pueblos, si vuelve una fuerte oleada, estamos otra vez con ese cuello de botella en cuanto a la asistencia médica, al cansancio, a la falta de insumos, a la falta de camas, a esa angustia del traslado, porque hoy por hoy sabemos muy bien que todas las personas que se internan tienen esa angustia de no saber si de esa internación local pasan a una internación externa, a los centros de salud que conocemos, Rosario, Firmat, Venado Tuerto, con todo lo que significa eso, que es lo que tenemos que pensar, el aislamiento, la soledad, la distancia, la evolución, la incertidumbre, son cuestiones que hay que poner sobre la mesa para analizarlas en profundidad, qué nos depara a nosotros, a nuestros familiares, a nuestro círculo, si esto llega a ocurrir. No es lo mismo que estar transitando un contagio en casa, 15 días, atendido exteriormente, en medianas condiciones, con dolores, con algunos malestares, pero transitándolo, que todo lo que viene después, que es mucho más fuerte emocionalmente y que también afecta a todos, ¿no es cierto? En realidad, el mayor problema, digamos, acá que tenemos es hay distintas poblaciones, y la población adolescente y un poquito más de lo que es la adolescencia, con el tema de las reuniones multitudinarias que se generan. Y yo lo entiendo y todos lo entendemos, que uno, digamos, el ser humano es un ser sociable y que necesita también del otro, pero la realidad es que todos estamos cansados, todas las franjas etarias. Exacto. Desde los niños que no pudieron ir al colegio en todo el año, al igual que, bueno, tanto primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Nosotros, a nivel salud, que también estamos agotados, tuvimos semanas muy feas, porque no es solo dar una indicación para un paciente, pasar, verlo, y volverte a tu casa y desconectarte. Nadie se desconecta, la responsabilidad acarrea las 24 horas del día, si estés de guardia o no estés de guardia, y que el paciente esté bien. Los adultos mayores que dejaron de hacer todo desde su vida normal, y una persona de 70, 75 años no tiene el mismo rango de vida a largo plazo que una de 20. Un año es mucho para una persona de 70 y pico de años de no poder hacer lo que quiere. Entonces todos tenemos que cooperar y todos tenemos que entenderlo, y los adolescentes también lo tienen que entender desde esta manera. Entonces, bueno, el que tiene hijos adolescentes a lo mejor lo ve de otra manera. O sea, yo lo veo de esta, y me parece que con el esfuerzo y la cooperación de todos se sale adelante. Nadie lo quiso a esto, nos tocó, lo tenemos que transitar, ya va a llegar el fin, no sabemos cuándo, probablemente a partir de la incorporación de la vacuna, que no sabemos cuándo va a ser, suponemos que el año que viene, pero mientras tanto es seguirse cuidando con las medidas de prevención para evitar la enfermedad y evitar el contagio en los pacientes que tienen más riesgo. Esa es la realidad. Me parece que uno tiene que ser solidario y cooperar a nivel de todas las edades con esto, porque nos tocó a todos. Se entiende también que no va a haber, no hay, digamos, egresados, viaje de egresado, graduaciones, o sea, y eso no es lindo, porque es la realidad, todos lo pasamos, todos lo tuvimos, y es el fin de una etapa para el comienzo de otra, y no está bueno que pase esto, pero bueno, nadie tiene la culpa, entonces tenemos que transitarlo de la mejor manera posible para que todo salga lo mejor y evitar las mayores complicaciones. Pamela, te agradezco el informe. Bueno, que tengan buen día y buen fin de semana. Gracias, que tengas buen día.